Bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí. Espero que estén listos para un vídeo súper especial, porque hoy, por fin, les voy a revelar algo que me han estado preguntando muchísimo, algo que me han pedido una y otra vez. Y no se trata de mi próximo proyecto en la televisión, aunque eso también es emocionante y ya les contaré pronto. Hoy vamos a hablar de algo mucho más personal, algo que tiene que ver con mi secreto de belleza. Sí, lo sé. Sé que muchas de ustedes me escriben a diario preguntándome qué hago para cuidar mi piel, mi cabello, mi figura. Y siempre he tratado de ser lo más sincera posible, compartiendo algunos tips y trucos por aquí y por allá. Pero hoy vamos a profundizar en un aspecto en particular, un aspecto que considero fundamental y que, la verdad, he mantenido un poco en secreto hasta ahora. Así que si quieres saber de qué se trata este secreto tan bien guardado, te invito a que te quedes conmigo hasta el final del vídeo. No te arrepentirás. Y ya que estás por aquí, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Me ayuda muchísimo y así formamos una comunidad aún más grande. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, ¿por dónde empiezo? Como les decía, este secreto no es un único producto milagroso ni un tratamiento súper costoso en un spa exclusivo. Es algo mucho más holístico, algo que involucra mi estilo de vida, mi alimentación y sobre todo, mi actitud. Para empezar, quiero hablarles de la importancia de la hidratación. El agua es vida, chicas. Y para nuestra piel, es fundamental. Yo trato de beber al menos 2 litros de agua al día. Y no me refiero solo a agua pura, también incluyo infusiones de hierbas, té sin azúcar y por supuesto, frutas y verduras con alto contenido de agua como la sandía, el pepino y la lechuga. La hidratación es clave para mantener la piel luminosa, elástica y prevenir las arrugas prematuras. Otro punto crucial es la alimentación. Somos lo que comemos. Y créanme, la diferencia se nota. Yo trato de seguir una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables. Evito en la medida de lo posible los alimentos procesados, el azúcar refinada y los alimentos fritos. Intento priorizar los alimentos integrales, orgánicos y de temporada. No soy perfecta, por supuesto, y de vez en cuando me doy mis gustitos a quien no. Pero trato de mantener un equilibrio y ser consciente de lo que estoy comiendo. Ahora hablemos del cuidado de la piel. Aquí sí que hay un par de productos que son mis imprescindibles. Primero, la limpieza. Nunca me voy a la cama sin desmaquillarme. Es un pecado capital. Utilizo un desmaquillante suave para ojos y labios y luego un limpiador facial para retirar el resto del maquillaje y las impurezas. Después aplico un tónico para equilibrar el pH de la piel y prepararla para los siguientes productos. Luego viene el sérum. Este es un paso que nunca me salto. Utilizo un sérum con vitamina C por la mañana para proteger la piel de los radicales libres y darle luminosidad, y un sérum con ácido hialurónico por la noche para hidratar y rellenar las líneas de expresión. Después del sérum, aplico una crema hidratante. Dependiendo de la época del año, utilizo una crema más ligera o una crema más rica. En invierno prefiero las cremas más untuosas y nutritivas, mientras que en verano opto por las texturas más ligeras y refrescantes. Y por supuesto el protector solar. Este es el producto más importante de todos. Lo uso todos los días, haga sol o haga lluvia. El protector solar es la mejor arma que tenemos para prevenir el envejecimiento prematuro, las manchas y, lo más importante, el cáncer de piel. Utilizo un protector solar con un factor de protección alto, SPF 50 o superior, y lo reaplico cada 2 horas, especialmente si estoy al aire libre. Además de estos productos básicos, también me gusta hacerme mascarillas faciales 1 o 2 veces por semana. Utilizo mascarillas de arcilla para limpiar los poros, mascarillas hidratantes para nutrir la piel y mascarillas exfoliantes para eliminar las células muertas. Pero como les decía al principio, este secreto no se trata solo de productos y tratamientos. También tiene que ver con mi actitud. Intento rodearme de personas positivas, practicar la gratitud, meditar y hacer ejercicio regularmente. El estrés es uno de los peores enemigos de la piel. Así que trato de mantenerlo a raya. Hablemos del ejercicio. No soy una fanática del gimnasio, la verdad.
Prefiero actividades que me hagan sentir bien, como bailar, caminar al aire libre o practicar yoga. El ejercicio no solo es bueno para el cuerpo, también es bueno para la mente. Me ayuda a liberar tensiones, a mejorar mi estado de ánimo y a sentirme más enérgica. Y hablando de mente, es fundamental cuidar la salud mental. La meditación me ha ayudado muchísimo a reducir el estrés y la ansiedad. Intento meditar al menos 10 minutos al día, aunque a veces solo sean 5. Cierro los ojos, respiro profundamente y me concentro en el presente. Es un momento para mí, para conectar conmigo misma y para recargar energías. Otro aspecto importante es el descanso. Dormir es fundamental para la belleza. Intento dormir al menos 7 u 8 horas diarias. Una buena noche de sueño ayuda a la piel a regenerarse, a reducir las ojeras y a mejorar el estado de ánimo. Además de todo esto, también hay pequeños trucos que me ayudan a mantener mi piel radiante. Por ejemplo, siempre utilizo una funda de almohada de seda para evitar que la piel se arrugue durante la noche. También evito tocarme la cara con las manos sucias, ya que esto puede transferir bacterias y provocar brotes de acné. Y por supuesto, me aseguro de limpiar mis brochas de maquillaje regularmente para evitar la acumulación de bacterias. Y ahora el último pero no menos importante ingrediente de mi secreto, la actitud. Creo firmemente que la belleza viene desde adentro. Si te sientes bien contigo misma, eso se refleja en tu rostro. Trato de aceptarme tal como soy, con mis virtudes y mis defectos. No me comparo con nadie y me enfoco en ser la mejor versión de mí misma. Cultivo la confianza en mí misma, la positividad y la alegría. La felicidad es el mejor cosmético. Y creo que eso es todo. He compartido con ustedes todos mis secretos, o al menos los más importantes. Espero que les hayan sido útiles y que puedan aplicar algunos de estos consejos en su propia rutina de belleza. Recuerden que no hay fórmulas mágicas ni soluciones instantáneas. La belleza es un proceso que requiere tiempo, dedicación y sobre todo, amor propio. Bueno, mis amores, hemos llegado al final del vídeo. Resumiendo, mi secreto de belleza no es un único producto o tratamiento, sino una combinación de hidratación, alimentación saludable, cuidado de la piel adecuado, ejercicio regular, manejo del estrés, descanso suficiente y sobre todo, una actitud positiva. Espero que hayan disfrutado este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigas y dejarme un comentario contándome qué les pareció y cuáles son sus propios secretos de belleza. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí. Y recuerden, la belleza está en el interior, pero un poquito de cuidado nunca está de más. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y síganme en mis redes sociales para estar al día con todas mis novedades. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.